El reloj de la pared marcaba las 9 de la noche cuando Roberto Mendoza terminó de abrochar los últimos botones de su uniforme azul oscuro. Se miró en el pequeño espejo del vestuario y ajustó su placa de identificación sobre el bolsillo izquierdo de su camisa. Las letras plateadas brillaban bajo la luz fluorescente y decían claramente su nombre y su cargo en guardia de seguridad. Roberto tenía 45 años, el cabello negro, con algunas canas en las sienes, y unos ojos cafés que habían visto muchas cosas en la vida. Sus manos eran grandes y fuertes, marcadas por años de trabajo duro, y su espalda todavía se mantenía recta, como cuando era joven soldado en el ejército en aquella noche de viernes en noviembre. Roberto comenzaba su turno nocturno en el centro comercial Las Palmas, el más grande de toda la ciudad. El edificio tenía 3 pisos llenos de tiendas, restaurantes, un cine con 12 salas y un supermercado que ocupaba casi todo el primer nivel. Durante el día, miles de personas caminaban por sus pasillos de mármol blanco, pero cuando llegaba la noche y las tiendas cerraban sus puertas, el lugar se transformaba en un laberinto silencioso de corredores vacíos y luces tenues. Roberto había trabajado en ese centro comercial durante los últimos 8 años. Conocía cada rincón del edificio, cada puerta secreta, cada pasillo de servicio que conectaba las diferentes áreas. Sabía exactamente cuántos pasos había desde la oficina de seguridad hasta la entrada principal, y podía caminar por todo el edificio con los ojos cerrados, sin perderse ni una sola vez. Sus compañeros lo respetaban porque era un hombre tranquilo, profesional y siempre dispuesto a ayudar cuando alguien tenía problemas. Los empleados de las tiendas lo saludaban con cariño cada vez que pasaba frente a sus locales durante sus rondas nocturnas, antes de trabajar como guardia de seguridad. Roberto había servido durante 15 años en el ejército. Había participado en misiones difíciles. Había enfrentado situaciones de peligro real y había aprendido a mantener la calma cuando todo a su alrededor se volvía caos. Esa experiencia militar le había enseñado cosas que ningún curso de seguridad podía enseñar, en cómo observar los pequeños detalles que otros no veían, cómo anticipar los problemas antes de que ocurrieran y cómo tomar decisiones rápidas cuando cada segundo contaba. Aunque habían pasado muchos años desde que dejó el uniforme militar, Roberto nunca había olvidado esas lecciones cuando salió del vestuario. Caminó por el pasillo hasta llegar a la oficina de seguridad. Era una habitación pequeña pero bien equipada, con una pared completa cubierta de monitores que mostraban las imágenes de las 120 cámaras distribuidas por todo el edificio. Había un escritorio con 2 computadoras, varios radios de comunicación cargándose en sus bases, y un tablero con las llaves de todas las puertas del centro comercial. En una esquina había una pequeña nevera con botellas de agua y algunas sodas, y junto a ella una cafetera que siempre estaba encendida durante los turnos nocturnos. Su compañero de esa noche era Fernando, un joven de 28 años que llevaba apenas 6 meses trabajando en el equipo de seguridad. Fernando era delgado, de estatura media, con el cabello cortado muy corto y una sonrisa fácil que le hacía parecer incluso más joven de lo que era. A Roberto le caía bien el muchacho porque era responsable y siempre estaba dispuesto a aprender. Lo único que le preocupaba era que Fernando nunca había enfrentado una situación realmente peligrosa, y Roberto esperaba que esa noche no fuera la primera vez. Fernando ya estaba sentado frente a los monitores. Cuando Roberto entró en la oficina, el joven levantó la mano en un saludo amistoso y señaló la pantalla que tenía delante. Todo tranquilo hasta ahora, dijo Fernando. Las últimas tiendas están cerrando y el personal de limpieza ya empezó a trabajar en el segundo piso. Roberto asintió con la cabeza y se acercó a los monitores para revisar las imágenes. Podía ver a los empleados de una tienda de ropa bajando las cortinas metálicas de su local, mientras que en otra pantalla, 2 mujeres del equipo de limpieza empujaban sus carritos por el pasillo central del segundo nivel. Todo parecía normal.
exactamente como cualquier otra noche de viernes. ¿Cuántas personas quedan en el edificio?, preguntó Roberto mientras tomaba uno de los radios y lo enganchaba en su cinturón. Fernando revisó la lista en la computadora. Según el registro de salidas, todavía hay unas 35 personas. La mayoría son empleados que están terminando de cerrar sus tiendas. También hay algunos del equipo de limpieza y los 2 guardias de la entrada del estacionamiento. Roberto se sirvió una taza de café y se sentó en la silla junto a Fernando. El café estaba caliente y amargo, exactamente como le gustaba. Mientras bebía, sus ojos recorrían los monitores con la atención de alguien que sabe exactamente qué buscar. Observaba los movimientos de las personas, las sombras en los rincones, las puertas que debían estar cerradas, los pasillos que debían estar vacíos. Era un hábito que había desarrollado durante sus años en el ejército y que nunca había podido abandonar. Los minutos pasaban lentamente, como siempre sucedía durante las primeras horas del turno nocturno. Roberto y Fernando conversaban sobre cosas sin importancia mientras vigilaban los monitores. Hablaron sobre el partido de fútbol del domingo, sobre una película nueva que Fernando quería ver en el cine del centro comercial, sobre los planes de Roberto para las vacaciones de diciembre. Era una conversación tranquila, relajada, el tipo de conversación que 2 compañeros de trabajo tienen cuando la noche es larga y el trabajo es aburrido. A las 10 de la noche, la mayoría de las tiendas ya habían cerrado. Los empleados salían por la puerta principal, despidiéndose de los guardias de la entrada con un gesto rápido de la mano. En los monitores, Roberto podía ver cómo el edificio se iba vaciando poco a poco, como los pasillos que antes estaban llenos de gente, ahora quedaban desiertos y silenciosos. Las luces principales se habían apagado y solo quedaban encendidas las luces de emergencia, que daban al centro comercial un aspecto extraño, casi fantasmal. Roberto decidió hacer su primera ronda de la noche. Se levantó de la silla, verificó que su radio funcionara correctamente y tomó la linterna que siempre llevaba durante los turnos nocturnos. Era una linterna grande y pesada, del tipo que podía servir tanto para iluminar como para defenderse si era necesario. Fernando se quedó en la oficina, vigilando los monitores y manteniendo comunicación por radio en el pasillo principal del primer piso. Estaba completamente vacío cuando Roberto salió de la oficina de seguridad. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol, creando un eco que se repetía una y otra vez en el silencio del edificio. Las vitrinas de las tiendas estaban oscuras, mostrando maniquíes inmóviles que parecían observarlo desde detrás del cristal. Roberto caminaba con calma, observando cada detalle, revisando cada puerta para asegurarse de que estuviera correctamente cerrada. Pasó frente a la joyería La Esmeralda, una de las tiendas más importantes del centro comercial. A través del cristal blindado, podía ver las vitrinas vacías donde durante el día se exhibían collares de oro, anillos de diamantes y relojes de marcas famosas. Sabía que todas las joyas estaban guardadas en una caja fuerte en la trastienda, pero aún así, la joyería siempre era un punto que requería atención especial durante las rondas nocturnas. Los ladrones profesionales sabían que ese tipo de tiendas eran objetivos valiosos, y Roberto había escuchado historias de robos en otros centros comerciales que habían ocurrido exactamente en lugares como ese. Continuó su ronda por el segundo piso, subiendo por las escaleras mecánicas que permanecían inmóviles durante la noche. Allí encontró a 2 mujeres del equipo de limpieza que estaban fregando el piso frente a una tienda de electrónicos. La saludó con un gesto amable y ellas respondieron con una sonrisa. Una de ellas, una señora mayor llamada Carmen, le preguntó si quería un poco del café que habían preparado en su termo. Roberto agradeció el ofrecimiento, pero lo rechazó cortésmente, explicando que ya había tomado una taza en la oficina. El tercer piso era donde estaba el cine, con sus 12 salas de proyección, que a esa hora ya estaban completamente vacías. Roberto caminó por el largo pasillo que conectaba todas las salas,
revisando las puertas de emergencia y los baños. Todo estaba en orden, exactamente como debía estar. La última película de la noche había terminado hacía más de una hora, y los empleados del cine ya se habían marchado a sus casas mientras caminaba de regreso hacia las escaleras. El radio en su cinturón emitió un pequeño sonido. Era Fernando Roberto. ¿Todo bien por allá? La voz del joven sonaba tranquila pero atenta. «Todo en orden», respondió Roberto. «Estoy terminando la ronda del tercer piso. Bajo en 5 minutos, en entendido. Aquí todo tranquilo». También Roberto guardó el radio y continuó su camino. Bajó las escaleras hasta el segundo piso, luego hasta el primero, y finalmente llegó al nivel del estacionamiento subterráneo. Este era siempre el último punto de su ronda, el lugar más alejado de la oficina de seguridad y también el más oscuro. El estacionamiento tenía 3 niveles bajo tierra, con capacidad para más de 1000 vehículos, aunque a esa hora de la noche solo quedaban unos pocos autos estacionados en las zonas más cercanas a las escaleras. Roberto caminó entre las columnas de concreto, iluminando los rincones oscuros con su linterna. Sus pasos resonaban de manera diferente aquí abajo, con un eco más profundo y más largo que en los pisos superiores. El aire era frío y olía a gasolina y humedad, una mezcla característica de todos los estacionamientos subterráneos. Pasó junto a la caseta donde trabajaban los guardias del estacionamiento, 2 hombres mayores llamados Pedro y Miguel, que llevaban más de 10 años en ese puesto. Los saludó brevemente, verificó que todo estuviera en orden, y luego comenzó a subir de regreso hacia la oficina de seguridad. Eran las 10:45 de la noche cuando Roberto regresó a la oficina. Fernando seguía sentado frente a los monitores, con una taza de café en la mano y los ojos fijos en las pantallas. Todo parecía exactamente igual que cuando Roberto había salido a hacer su ronda, tranquilo y aburrido, como la mayoría de las noches de viernes. Pero Roberto había aprendido hace mucho tiempo que las cosas podían cambiar en un instante, que la calma podía transformarse en caos sin ninguna advertencia, que el peligro podía aparecer cuando menos lo esperabas, desde el lugar donde menos lo imaginabas. Por eso nunca bajaba la guardia, por eso siempre estaba atento, por eso sus ojos nunca dejaban de observar cada detalle. En los monitores se sentó junto a Fernando y tomó otro sorbo de café. La noche era larga y todavía quedaban muchas horas hasta el amanecer. No tenía forma de saber que en menos de 15 minutos, su vida y la vida de todas las personas en ese edificio cambiaría para siempre. Fernando señaló uno de los monitores, que mostraba la puerta de servicio del estacionamiento, la que usaban los camiones de reparto durante el día. «Oye, Roberto», dijo el joven, con tono curioso, «¿esa puerta no debería estar cerrada?» Roberto se inclinó hacia adelante para ver mejor la imagen. La puerta de servicio, una gran puerta metálica que daba acceso directo al estacionamiento subterráneo, estaba ligeramente abierta. No completamente abierta, solo unos centímetros, pero suficiente para que Roberto notara que algo no estaba bien. «Voy a revisar», dijo mientras se ponía de pie. Probablemente uno de los empleados olvidó cerrarla bien cuando salió, pero mientras caminaba hacia la puerta de la oficina, algo en uno de los monitores captó su atención. Se detuvo en seco y sus ojos se clavaron en la pantalla que mostraba el primer nivel del estacionamiento. Allí, moviéndose entre las sombras con movimientos rápidos y deliberados, vio 3 figuras vestidas completamente de negro. Llevaban máscaras que cubrían sus rostros y en sus manos brillaba algo metálico bajo la tenue luz de las lámparas del estacionamiento. «Fernando», dijo Roberto con voz baja pero firme, «mira esto».
El joven guardia se acercó al monitor y su rostro palideció inmediatamente. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada, solo observaban cómo las tres figuras avanzaban hacia las escaleras que conectaban el estacionamiento con el interior del centro comercial San Roberto. Sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, pero su mente permanecía clara y enfocada. Los años de entrenamiento militar tomaron el control de sus acciones. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Llama a la policía ahora mismo», ordenó a Fernando mientras tomaba su radio, «y activa la alarma silenciosa. No hagas ningún ruido que pueda alertarlo, San Fernando». Con las manos temblando ligeramente, comenzó a marcar el número de emergencias en el teléfono de la oficina. Mientras tanto, Roberto presionó el botón de la alarma silenciosa, un dispositivo que enviaba una señal directa a la estación de policía más cercana sin hacer ningún sonido dentro del edificio. Los intrusos ya estaban subiendo las escaleras. Roberto calculó mentalmente el tiempo. La policía tardaría al menos 10 minutos en llegar. Tal vez eso significaba que él era la única persona que podía proteger a los empleados y trabajadores que todavía quedaban en el edificio. Era una responsabilidad enorme. Pero Roberto no pensó en huir ni en esconderse. Pensó en Carmen, la señora de la limpieza que le había ofrecido café. Pensó en Pedro y Miguel, los guardias del estacionamiento que probablemente no tenían idea de lo que estaba pasando. Pensó en todos los empleados que todavía estaban cerrando sus tiendas, completamente inconscientes del peligro que se acercaban. «Quédate aquí y no salgas por nada del mundo», le dijo a Fernando. «Mantén contacto con la policía y diles todo lo que veas en los monitores. Yo voy a intentar sacar a la gente del edificio antes de que esos tipos lleguen donde están ellos». Fernando lo miró con ojos llenos de miedo. «Pero Roberto, esos hombres tienen armas. No puedes enfrentarlos solo». Roberto puso su mano en el hombro del joven y lo miró directamente a los ojos. «No voy a enfrentarlos», dijo con calma. «Voy a proteger a las personas. Hay una diferencia». Y sin esperar respuesta, salió de la oficina y comenzó a correr por el pasillo en dirección a las escaleras del segundo piso, donde sabía que las mujeres de la limpieza todavía estaban trabajando. El tiempo corría en su contra, y cada segundo que pasaba, los intrusos armados se acercaban más y más al corazón del edificio. Roberto corría por el pasillo del primer piso con toda la velocidad que sus piernas le permitía. Sus botas resonaban contra el mármol, rompiendo el silencio que había reinado en el centro comercial durante las últimas horas. No pensaba en el peligro que lo esperaba. No pensaba en las armas que había visto en las manos de aquellos hombres. Solo pensaba en las personas que necesitaban ser sacadas del edificio antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó a las escaleras mecánicas, subió los escalones de 2 en 2, sin importarle que sus pulmones comenzaran a arder por el esfuerzo. El segundo piso apareció frente a él, largo y oscuro, iluminado solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras extrañas sobre las paredes. A lo lejos, cerca de la tienda de electrónicos, podía ver las figuras de Carmen y su compañera, todavía ocupadas con sus tareas de limpieza, completamente inconscientes de lo que estaba sucediendo en los pisos inferiores. Roberto se acercó a ella, tratando de no asustarlas demasiado. Carmen levantó la vista cuando escuchó sus pasos y sonrió al reconocerlo. «Don Roberto», dijo con su voz amable de siempre. «¿Cambió de opinión sobre el café?». Pero la sonrisa desapareció de su rostro cuando vio la expresión seria del guardia. Roberto se acercó a las dos mujeres y habló en voz baja pero firme. «Escúchenme con atención», dijo. «Hay una emergencia en el edificio. Necesito que dejen todo lo que están haciendo y me sigan ahora mismo. No hagan ruido y no hagan preguntas». Carmen y su compañera, una mujer más joven llamada Lucía, intercambiaron miradas de confusión y miedo. Pero algo en la voz de Roberto les hizo entender que no era momento para dudar.
dejaron sus utensilios de limpieza en el suelo y siguieron al guardia hacia el fondo del pasillo, donde había una puerta de emergencia que daba a las escaleras de servicio. Roberto abrió la puerta con cuidado, asegurándose de que las escaleras estuvieran vacías antes de dejar pasar a las mujeres. Las escaleras de servicio eran estrechas y poco iluminadas, pero conectaban todos los pisos del edificio y tenían una salida directa a la calle trasera, lejos de la entrada principal y del estacionamiento donde habían entrado los intrusos. Bajen por aquí hasta llegar a la calle, les explicó Roberto. Cuando salgan, aléjense del edificio y esperen a la policía. Ya están en camino en Carmen. Tomó la mano de Roberto entre las suyas. Sus ojos estaban llenos de preocupación, no por ella misma, sino por el hombre que había arriesgado su vida para protegerlas. ¿Y usted qué va a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Roberto sonrió con una calma que no sentía por dentro. Voy a asegurarme de que todos los demás también salgan a salvo. Ahora váyanse. No hay tiempo que perder. Las dos mujeres comenzaron a bajar las escaleras, sus pasos resonando suavemente en el espacio cerrado. Roberto esperó hasta que desaparecieron de su vista. Luego cerró la puerta y continuó su misión. Según los cálculos que había hecho en su mente, todavía quedaban al menos 20 personas en el edificio, empleados de tiendas que estaban terminando de cerrar, algunos trabajadores del área de mantenimiento y los dos guardias del estacionamiento que probablemente eran los que estaban en Mayo R. Peligro. En ese momento tomó su radio y habló en voz baja. «Fernando, ¿me escuchas?». La respuesta llegó inmediatamente, con la voz nerviosa del joven guardia. «Sí, te escucho. La policía dice que están en camino. Llegarán en unos 8 minutos. Los intrusos ya están en el primer piso, cerca de la zona de joyería». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. La zona de joyerías era exactamente donde había visto a un grupo de empleados trabajando cuando hizo su ronda. Si los intrusos llegaban allí antes de que él pudiera sacar a esas personas, las cosas podían ponerse muy feas. «¿Cuántos empleados ves en esa zona?», preguntó, mientras comenzaba a caminar rápidamente hacia las escaleras que bajaban al primer piso. Fernando tardó un momento en responder. «Probablemente, revisando los monitores, veo a 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Están dentro de la joyería La Esmeralda. Parece que están guardando la mercancía en la caja fuerte». Roberto maldijo en voz baja. La joyería era exactamente el objetivo más probable de los intrusos. Si esos empleados no salían de allí en los próximos minutos, se encontrarían cara a cara con 3 hombres armados. «Necesito que hagas algo por mí», le dijo a Fernando. «¿Tienes acceso al sistema de alarmas desde la computadora?». «Sí, tengo acceso a todo. Quiero que actives la alarma de incendios del ala este del edificio. Solo el ala este, no todo el edificio. Eso hará que los empleados que están allí evacúen por las salidas de emergencia». Hubo una pausa al otro lado del radio. Fernando entendía lo que Roberto estaba planeando. Usar la alarma de incendios como distracción para sacar a las personas del peligro, sin alertar directamente a los intrusos sobre lo que estaba pasando. «Entendido», dijo finalmente Fernando, activando alarma de incendios del ala este. En 3, 2, 1. Un segundo después, el sonido ensordecedor de la alarma comenzó a resonar por todo el ala este del centro comercial. Era un sonido agudo y penetrante, diseñado para ser imposible de ignorar, para obligar a las personas a dejar todo lo que estaban haciendo y dirigirse hacia las salidas más cercanas. Roberto vio en su mente cómo los empleados de la joyería probablemente estaban levantando la vista, confundidos, preguntándose qué estaba pasando, pero la alarma también tendría otro efecto, uno que Roberto había anticipado.
Los intrusos, que probablemente no esperaban que se activara ninguna alarma, se sentirían desorientados y nerviosos. Podrían pensar que alguien había descubierto su presencia, que la policía estaba en camino, que su plan estaba fallando. Esa confusión les daría a los empleados algunos minutos preciosos para escapar. Roberto bajó las escaleras hacia el primer piso y se movió con rapidez por los pasillos de servicio que corrían paralelos a los corredores principales. Estos pasillos eran usados normalmente por el personal de mantenimiento y reparto, y conectaban todas las áreas del edificio sin necesidad de pasar por las zonas públicas. Era un camino más largo, pero también más seguro, y le permitiría acercarse a la zona de joyerías sin ser visto por los intrusos. Mientras corría, escuchó voces a lo lejos. No podía entender lo que decían, pero el tono era claramente de confusión y alarma. La sirena seguía sonando, llenando todo el edificio con su estruendo incesante. Roberto esperaba que los empleados de la joyería estuvieran siguiendo el protocolo de emergencia, dirigiéndose hacia las salidas de emergencia más cercanas. En lugar de quedarse dentro de la tienda, Fernando volvió a hablar por el radio. «Roberto, los intrusos se detuvieron. Parece que están discutiendo sobre algo. Uno de ellos está señalando hacia arriba, probablemente preguntándose por qué suena la alarma, y los empleados de la joyería están saliendo de la tienda. Veo que se dirigen hacia la salida de emergencia del pasillo norte». Roberto sintió un alivio momentáneo. Al menos esas 3 personas estarían a salvo, pero todavía quedaban otros en el edificio, en los guardias del estacionamiento, algunos empleados en el tercer piso, y cualquier persona que pudiera haberse quedado trabajando en alguna tienda que él no había visto en los monitores. «¿Qué hay de Pedro y Miguel?», preguntó Roberto. Refiriéndose a los guardias del estacionamiento, la voz de Fernando sonó preocupada. «No los veo en la caseta. Probablemente están haciendo su ronda por el estacionamiento. Si los intrusos los encuentran», Roberto no necesitaba que Fernando terminara la frase. Sabía perfectamente lo que podía pasar si 2 guardias desarmados se cruzaban con 3 hombres armados en un estacionamiento oscuro y vacío. Tenía que encontrarlos antes de que eso sucediera. Tomó una decisión rápida. «Voy a bajar al estacionamiento a buscar a Pedro y Miguel. Tú sigue vigilando a los intrusos y avísame si se mueven hacia allá. Ten cuidado, Roberto». El guardia no respondió. Ya estaba corriendo hacia las escaleras que bajaban al estacionamiento subterráneo. El sonido de la alarma de incendios se hacía más débil a medida que Roberto descendía por las escaleras de servicio. El estacionamiento estaba en silencio, un silencio pesado y amenazante que contrastaba con el caos que reinaba en los pisos superiores. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras que se movían como fantasmas entre las columnas de concreto. Roberto avanzó con cautela, pegado a las paredes, usando cada columna y cada vehículo estacionado como cobertura. Sus ojos se habían adaptado a la penumbra y podía ver con relativa claridad el espacio que lo rodeaba. Buscaba cualquier señal de Pedro y Miguel, cualquier movimiento que indicara dónde podían estar. Fue entonces cuando escuchó voces. No eran las voces de sus compañeros guardia, eran voces más jóvenes, más agresivas, hablando en un tono bajo pero urgente. Roberto se detuvo detrás de una columna y aguantó la respiración, tratando de localizar el origen de esas voces. Los intrusos estaban más cerca de lo que había pensado a unos 30 metros de su posición, parcialmente ocultos por una fila de autos estacionados. Roberto podía ver a 2 de los 3 hombres que había observado en los monitores. Estaban parados junto a la puerta de las escaleras que subían al primer piso, claramente esperando a su tercer compañero. Sus máscaras negras los hacían parecer sombras vivientes, figuras sin rostro que se movían en la oscuridad. Uno de ellos sostenía algo en su mano, que brillaba bajo la luz de las lámparas del estacionamiento. Roberto reconoció inmediatamente la forma. Era
un arma de fuego, probablemente una pistola semiautomática. El otro hombre llevaba lo que parecía ser una bolsa grande colgada del hombro, probablemente para cargar lo que planeaban robar. ¿Dónde está Carlos?, preguntó uno de ellos, con voz impaciente. Ya deberíamos estar arriba. Fue a revisar si había alguien en la caseta de los guardias, respondió el otro. Dijo que vio movimiento cuando entramos. Roberto sintió que su corazón se detenía por un momento. El tercer intruso había ido a buscar a los guardias del estacionamiento. Si Pedro y Miguel estaban en algún lugar cerca de la caseta, podrían estar en peligro mortal en ese mismo instante, sin pensarlo dos veces. Roberto comenzó a moverse hacia la caseta de los guardias. Usó las sombras como aliadas, deslizándose entre los autos estacionados sin hacer el menor ruido. Sus años de entrenamiento militar nunca le habían sido más útiles que en ese momento. Sabía cómo moverse sin ser detectado, cómo controlar su respiración, cómo hacer que cada paso fuera completamente silencioso. La caseta estaba al otro lado del estacionamiento, cerca de la rampa que subía hacia la salida a la calle. Roberto podía verla desde su posición una pequeña estructura de vidrio y metal donde los guardias pasaban la mayo. Era parte de su turno, vigilando las entradas y salidas de vehículos. Las luces de la caseta estaban encendidas, lo que significaba que probablemente había alguien dentro. Mientras se acercaba, vio una figura moviéndose cerca de la caseta. Era el tercer intruso, el que sus compañeros habían llamado Carlos. Se movía con cautela, pegado a las paredes, claramente buscando a los guardias del estacionamiento. Roberto aceleró el paso, sabiendo que tenía que llegar antes de que Carlos encontrara a Pedro y Miguel. Pero cuando dobló la esquina de la última fila de autos, se encontró con una escena que hizo que su sangre se helara. Pedro estaba de pie junto a la caseta, con las manos levantadas sobre su cabeza, mientras Carlos lo apuntaba directamente con un arma. El viejo guardia tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos, claramente aterrorizado, pero tratando de mantener la calma. ¿Dónde está el otro?, preguntó Carlos con voz amenazante. Sé que trabajan de a dos. San Pedro no respondió. Sus labios temblaban y sus manos temblaban, pero se negaba a revelar la ubicación de su compañero. Roberto evaluó la situación en una fracción de segundo. Carlos estaba de espaldas a él, completamente concentrado en Pedro. Era una oportunidad, tal vez la única que tendría, pero también era extremadamente peligroso. Si Carlos se daba vuelta y lo veía, podría disparar a Pedro o a él sin ninguna duda. En ese momento, Roberto recordó algo que había aprendido durante sus años en el ejército. A veces, la mejor táctica no era el ataque directo, sino la distracción. Buscó a su alrededor algo que pudiera usar y encontró lo que necesitaba: una pequeña piedra en el suelo, probablemente desprendida de alguna pared de concreto. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó la piedra hacia un auto estacionado a varios metros de distancia. La piedra golpeó el metal con un sonido fuerte que resonó por todo el estacionamiento. Carlos se dio vuelta inmediatamente, apuntando su arma hacia el lugar de donde había venido el sonido. Ese momento de distracción fue todo lo que Roberto necesitaba. Se lanzó hacia adelante con toda la velocidad que pudo reunir. Su cuerpo golpeó a Carlos por el costado, derribándolo al suelo antes de que el intruso pudiera reaccionar. El arma voló de su mano y se deslizó sobre el concreto, alejándose de ambos. Roberto cayó sobre Carlos y comenzó a forcejear con él, tratando de inmovilizarlo. Pedro, el arma, gritó Roberto mientras luchaba por mantener a Carlos en el suelo. El viejo guardia tardó un segundo en reaccionar, pero finalmente se movió hacia donde había caído el arma. Sus manos temblorosas la recogieron del suelo y la sostuvo con torpeza, sin saber muy bien qué hacer con ella. Carlos era más joven y más fuerte de lo que Roberto había anticipado. Se retorcía bajo el peso del guardia, tratando de liberarse.
lanzando golpes al aire. Uno de sus puños conectó con el costado de la cabeza de Roberto, haciéndolo ver estrellas por un momento. Pero el guardia no soltó su agarre. Apretó más fuerte, usando todo su peso para mantener al intruso inmovilizado. «Pedro, busca a Miguel y sal de aquí», ordenó Roberto mientras seguía luchando. «Llévate el arma y no mires atrás». «Pero, señor Roberto», comenzó a decir Pedro. «Ahora». El viejo guardia finalmente obedeció. Corrió hacia el interior del estacionamiento, llamando a su compañero en voz baja, mientras Roberto continuaba su pelea con Carlos en el suelo frío de concreto. Los otros dos intrusos no tardaron en darse cuenta de que algo había salido mal. Roberto escuchó sus pasos acercándose rápidamente, sus voces gritando el nombre de su compañero. Sabía que tenía solo unos segundos antes de que llegaran y la situación se volviera completamente imposible, aun con un último esfuerzo. Golpeó la cabeza de Carlos contra el suelo con la fuerza suficiente para aturdirlo. Luego se puso de pie y corrió hacia las escaleras de servicio, la misma ruta que había usado para bajar al estacionamiento. Detrás de él podía escuchar los gritos furiosos de los otros dos intrusos al encontrar a su compañero en el suelo. «Fernando», dijo por el radio mientras corría, «los intrusos están en el estacionamiento. Uno de ellos está aturdido, pero los otros dos vienen detrás de mí. ¿Cuánto falta para que llegue la policía?». La respuesta de Fernando llegó entrecortada por la estática. 3 minutos, tal vez 4. Ya están cerca del edificio en 3 minutos. Una eternidad cuando tienes a 2 hombres armados, persiguiéndote por un edificio oscuro y vacío. Roberto subió las escaleras de 2 en 2, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Podía escuchar los pasos de sus perseguidores detrás de él, cada vez más cerca, cada vez más amenazantes. No sabía si Pedro y Miguel habían logrado escapar. No sabía si los empleados del edificio estaban a salvo. Solo sabía que tenía que seguir corriendo, seguir alejando a esos hombres de las personas que había jurado proteger. Cuando llegó al primer piso, tomó una decisión arriesgada. En lugar de seguir subiendo, giró hacia la izquierda y entró en el pasillo principal del centro comercial. Las luces de emergencia parpadeaban sobre su cabeza. La alarma de incendio seguía sonando a lo lejos, y el eco de sus pasos se mezclaba con el eco de los pasos de sus perseguidores. Roberto corrió hacia la zona de las tiendas de electrónicos, donde sabía que había un laberinto de pasillos y almacenes que podría usar para perder a los intrusos. Conocía cada rincón de ese edificio, cada atajo, cada escondite. Era su única ventaja sobre aquellos hombres que habían venido a robar y que ahora lo perseguían con intenciones claramente violentas. Mientras corría, solo podía pensar en una cosa: mantenerlos ocupados, mantenerlos lejos de las personas inocentes hasta que llegara la policía. Esa era su misión, y estaba dispuesto a cumplirla sin importar el costo. El pasillo de las tiendas de electrónicos se extendía frente a Roberto, como un túnel oscuro lleno de sombras y reflejos. Las vitrinas de las tiendas mostraban televisores apagados, computadoras en sus cajas, teléfonos celulares protegidos por cristales gruesos. Todo permanecía inmóvil y silencioso, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración mientras esperaba el desenlace de aquella persecución. Roberto giró a la derecha y entró por una puerta de servicio que sabía que estaba siempre sin llave durante la noche. El pasillo detrás de esa puerta era estrecho y oscuro, lleno de cajas apiladas y carritos de carga abandonados. Era uno de los muchos pasillos de servicio que conectaban las trastiendas de los locales comerciales.
un laberinto que solo conocían los empleados del centro comercial y, por supuesto, los guardias de seguridad que habían pasado años recorriendo cada centímetro del edificio, o los pasos de sus perseguidores se escuchaban cada vez más cerca. Roberto podía oír sus voces, fragmentos de palabras llenas de rabia y frustración. Habían venido al centro comercial a robar joyas y dinero, y ahora se encontraban persiguiendo a un guardia de seguridad que se negaba a dejarlos cumplir su objetivo. La situación se había complicado mucho más de lo que habían planeado. Roberto tomó su radio y habló en voz muy baja, casi un susurro. «Fernando, ¿dónde están exactamente?» La respuesta tardó un momento en llegar. «Acaban de entrar al pasillo de servicio, detrás de la tienda de computadora. Están a unos 20 metros de ti». Moviéndose rápido, Roberto miró a su alrededor, buscando opciones. A su izquierda había una puerta que daba a la trastienda de una tienda de electrodomésticos. A su derecha, el pasillo continuaba hacia una escalera que subía al segundo piso. Delante de él, a unos 10 metros, había otra puerta que conectaba con el área de carga del supermercado. Tomó la decisión de ir hacia el supermercado. Era el área más grande del centro comercial, con múltiples pasillos, almacenes refrigerados y varias salidas de emergencia. Si podía llegar allí, tendría muchas más opciones para esconderse y maniobrar. Además, a esa hora de la noche, el supermercado debería estar completamente vacío, lo que significaba que no habría civiles en peligro. Corrió hacia la puerta del área de carga y la empujó con el hombro. La puerta se abrió con un chirrido metálico que resonó por todo el pasillo, revelando un espacio amplio y oscuro, lleno de paletas de mercancía y montacargas estacionados. El olor a frutas y vegetales llenó sus fosas nasales, mezclado con el aroma frío de los refrigeradores industriales que mantenían los productos frescos. Roberto se movió entre las paletas de mercancía, usando las cajas apiladas como cobertura. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la oscuridad y podía ver las siluetas de los estantes, las puertas de los almacenes refrigerados, las señales de emergencia que brillaban con una luz verde tenue sobre las salidas. A los intrusos entraron al área de carga. Unos segundos después, Roberto podía escuchar sus respiraciones agitadas, sus pasos cautelosos sobre el piso de concreto. Estaban siendo más cuidadosos. Ahora, probablemente conscientes de que habían perdido la ventaja de la sorpresa y de que estaban en territorio desconocido. «Sé que estás aquí», dijo una voz que Roberto no reconoció. «Es inútil esconderse. Sal ahora. Y nadie tiene que salir lastimado». Roberto no respondió. Se mantuvo inmóvil detrás de una pila de cajas de cereales, controlando su respiración, escuchando cada sonido que hacían sus perseguidores. Sabía que responder solo revelaría su posición. Los dos intrusos se separaron, cada uno tomando un lado diferente del área de carga. Era una táctica inteligente. Así podían cubrir más terreno y reducir las posibilidades de que Roberto escapara sin ser visto. Pero también significaba que cada uno de ellos estaba solo, sin el respaldo inmediato de su compañero. Roberto vio una oportunidad. El intruso que había tomado el lado izquierdo estaba moviéndose hacia él, pero su atención estaba dividida entre buscar al guardia y vigilar los espacios entre las paletas de mercancía. Si Roberto podía llegar a la puerta del almacén refrigerado sin ser visto, podría encerrarse dentro y esperar a que llegara la policía. Comenzó a moverse lentamente, deslizándose de una pila de cajas a otra, manteniendo siempre algo sólido entre él y el intruso que se acercaba. El piso estaba frío bajo sus botas, y cada paso requería un cuidado extremo para no hacer ruido. El más mínimo sonido podía revelar su posición y convertir la situación en un enfrentamiento directo que Roberto quería evitar a toda costa. Estaba a menos de 5 metros de la puerta del almacén refrigerado cuando su radio emitió
un pequeño sonido. Era apenas un chasquido. Probablemente Fernando tratando de comunicarse con él. Pero, en el silencio del área de carga, sonó como una explosión. El intruso más cercano se giró inmediatamente hacia el origen del sonido. «¡Por allá!», gritó a su compañero. Lo escuché. Roberto no tuvo más opción que correr. Se lanzó hacia la puerta del almacén refrigerado con toda la velocidad que pudo reunir. Detrás de él, escuchó el sonido de los pasos de los intrusos acercándose rápidamente. Sus gritos de alerta mezclándose con el eco de la carrera en la puerta del almacén. Estaba a solo 3 metros. 2 metros. 1 metro. Roberto agarró la manija y tiró con fuerza. La puerta se abrió con un soplo de aire helado que le golpeó el rostro. Entró al almacén y cerró la puerta detrás de él, girando la cerradura interior. Justo cuando los intrusos llegaban al otro lado, los golpes comenzaron inmediatamente. Los 2 hombres golpeaban la puerta con los puños y los pies, gritando amenazas que Roberto apenas podía entender a través del grueso metal aislante. La puerta temblaba con cada impacto, pero se mantenía firme. Los almacenes refrigerados de los supermercados estaban diseñados para ser extremadamente seguros, con cerraduras que podían soportar fuerzas considerables. Roberto retrocedió unos pasos y miró a su alrededor. El almacén era grande, del tamaño de una habitación mediana, con estantes metálicos llenos de cajas de productos congelados. La temperatura era varios grados bajo cero, y su aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor cada vez que exhalaba. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ocasionalmente, dando al lugar un aspecto frío y estéril. Tomó su radio, y esta vez sí respondió a Fernando. «Estoy en el almacén refrigerado del supermercado. La puerta está cerrada y no pueden entrar». «¿Cuánto falta para la policía?». La voz de Fernando sonaba aliviada pero todavía nerviosa. «Acaban de llegar al estacionamiento. Están entrando al edificio ahora mismo». Roberto cerró los ojos por un momento y sintió cómo la tensión en sus hombros comenzaba a disminuir. La policía estaba allí. Solo tenía que aguantar unos minutos más y todo habría terminado. Pero los intrusos no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente, reemplazados por un silencio que era casi más amenazante que el ruido anterior. Roberto se acercó a la puerta con cautela, tratando de escuchar lo que estaban haciendo al otro lado. Entonces escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El sonido de una cerradura siendo manipulada. No estaban tratando de derribar la puerta, estaban tratando de abrirla con algún tipo de herramienta. Roberto miró a su alrededor, buscando otra salida. El almacén refrigerado tenía solo una puerta, la misma por la que había entrado. No había ventanas, no había conductos de ventilación lo suficientemente grandes para escapar, no había absolutamente ninguna otra forma de salir. Estaba atrapado. Fernando dijo por el radio con urgencia. «Están tratando de abrir la puerta. Necesito que la policía llegue aquí ahora mismo». «Están en el primer piso», respondió Fernando. «Les estoy diciendo dónde estás. Aguanta un poco más». El sonido de la cerradura siendo forzada continuaba. Roberto podía escuchar el metal crujiendo bajo la presión de lo que probablemente era una palanca o alguna herramienta similar. La puerta del almacén era resistente, pero no estaba diseñada para soportar ese tipo de ataque prolongado. Roberto evaluó sus opciones. Estaba desarmado, atrapado en un espacio cerrado, con 2 hombres armados, tratando de entrar. La situación no podía ser peor, pero su entrenamiento militar le había enseñado que siempre había algo que hacer. Siempre había alguna forma de luchar. Miró los estantes del almacén y comenzó a buscar algo que pudiera usar como arma o como defensa.
Encontró varias cosas que podrían servir en cajas pesadas de productos congelados que podía usar como proyectiles, estantes metálicos que podía derribar para crear obstáculos, incluso algunas bolsas de hielo que podía lanzar para distraer a los intrusos cuando entraran, pero lo más importante que encontró fue algo que no había notado antes: una segunda puerta al fondo del almacén, parcialmente oculta detrás de varios estantes. Era más pequeña que la puerta principal, probablemente usada para transferir productos entre diferentes áreas de almacenamiento. Roberto se acercó a ella y giró la manija. La puerta se abrió sin resistencia del otro lado. Había un pasillo estrecho que conectaba con otro almacén refrigerado. Y más allá de ese almacén, Roberto podía ver una luz que venía de lo que parecía ser el área principal del supermercado. Sin perder un segundo, atravesó la puerta y comenzó a correr por el pasillo. Detrás de él, escuchó el sonido de la primera puerta finalmente cediendo bajo la presión de los intrusos, seguido de sus gritos de frustración al descubrir que el almacén estaba vacío. Roberto emergió en el área principal del supermercado. Un espacio enorme, lleno de pasillos de productos, cajas registradoras y carteles promocionales que colgaban del techo. Las luces de emergencia proyectaban un brillo rojizo sobre todo, dando al lugar un aspecto surreal, como si estuviera en una película de terror. Fernando, dijo por el radio, mientras corría hacia la parte delantera del supermercado. Salí del almacén. Estoy en el área principal del supermercado. ¿Dónde está la policía? Están en el primer piso, cerca de la zona de joyerías. Les estoy indicando que vayas hacia allá. Roberto cambió de dirección y comenzó a moverse hacia la salida del supermercado que daba al pasillo principal del centro comercial. Si podía llegar a la zona de joyerías, estaría a salvo bajo la protección de la policía, pero los intrusos también habían encontrado el pasillo que conectaba los almacenes. Roberto podía escuchar sus pasos, acercándose rápidamente, sus voces llenas de rabia y determinación. No iban a dejarlo escapar tan fácilmente. El guardia aceleró el paso, corriendo entre los pasillos del supermercado como si conociera el lugar de memoria. Pasó junto a los estantes de productos enlatados, la sección de panadería, las cajas registradoras abandonadas. La salida estaba cada vez más cerca. Una puerta de cristal que brillaba bajo las luces de emergencia, como una promesa de salvación. Estaba a solo 10 metros de la salida, cuando uno de los intrusos apareció frente a él. El hombre había tomado un atajo, probablemente corriendo por fuera del supermercado para interceptarlo. Su arma brillaba bajo la luz rojiza de las lámparas de emergencia, apuntando directamente al pecho de Roberto. En alto ahí, dijo el intruso con voz jadeante. Se acabó el juego. Roberto se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó, preparándose para cualquier eventualidad, pero su mente permanecía clara y enfocada. Observó al hombre frente a él, evaluando la situación. El intruso estaba cansado, agitado por la persecución, y su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el arma. No era un profesional, probablemente solo un ladrón de poca monta que se había metido en una situación mucho más grande de lo que había anticipado. No tienes que hacer esto, dijo Roberto con voz calmada. La policía ya está aquí. En unos segundos este lugar estará lleno de oficiales. Si me disparas, vas a pasar el resto de tu vida en prisión. El intruso dudó por un momento. Sus ojos se movieron hacia los lados, como si estuviera considerando sus opciones, como si estuviera pensando en todo lo que había salido mal esa noche. Dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Tú arruinaste todo. Solo teníamos que entrar, tomar las joyas y salir. Pero tú tenías que meterte en. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondió Roberto. Proteger a las personas que trabajan aquí es lo que cualquier guardia de seguridad haría. El segundo intruso apareció detrás de Roberto, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Ahora el guardia estaba atrapado entre los dos hombres armados, sin ningún lugar a donde ir.
La situación había llegado a su punto más crítico. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el segundo intruso a su compañero. La policía está por todas partes. Vi sus luces cuando pasé por las ventanas del segundo piso. El primer intruso no respondió inmediatamente. Su rostro, parcialmente visible bajo la máscara que se había desplazado durante la persecución, mostraba una mezcla de miedo y desesperación. Era el rostro de un hombre que sabía que había perdido, pero que todavía no estaba dispuesto a aceptarlo. Nos lo llevamos, dijo finalmente. Es nuestra única forma de salir de aquí, Roberto. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando entendió lo que el intruso estaba sugiriendo. Querían usarlo como rehén, como escudo humano para negociar su escape. Era la peor situación posible, no solo para él, sino también para todos los policías que esperaban afuera. Escúchenme, dijo Roberto, manteniendo su voz tan calmada como le era posible. Tomar rehenes solo va a empeorar las cosas para ustedes. Ahora mismo probablemente los están buscando por robo a mano armada. Si me llevan como rehén, van a agregar secuestro a la lista. Eso significa muchos más años en prisión. El segundo intruso pareció considerar las palabras de Roberto. Tal vez deberíamos simplemente rendirnos, dijo a su compañero. Yup, no vale la pena. No, interrumpió el primer intruso con voz dura. No voy a ir a prisión. No después de todo lo que hemos pasado esta noche. Levantó su arma y la presionó contra la espalda de Roberto. Camina, ordenó. Vamos a salir por la puerta principal. Y vas a decirle a la policía que no dispare. Roberto comenzó a caminar lentamente hacia la salida del supermercado, sintiendo el metal frío del arma contra su espalda. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de salir de aquella situación sin que nadie resultara herido. Sabía que los negociadores de la policía estaban entrenados para manejar situaciones de rehenes, pero también sabía que estas situaciones podían terminar muy mal si algo salía mal. Fernando, dijo en voz baja por el radio que todavía llevaba en su cinturón. Mitch, van a intentar salir por la puerta principal del supermercado usando-me como rehén. Dile a la policía. No sabía si Fernando había escuchado su mensaje. No sabía si la policía estaba preparada para lo que iba a suceder. Solo sabía que tenía que mantenerse con vida el tiempo suficiente para que los profesionales tomaran el control de la situación. A la puerta principal del supermercado se acercaba con cada paso. A través del cristal, Roberto podía ver las luces azules y rojas de los vehículos policiales brillando en la oscuridad. Había llegado la ayuda. Pero ahora él se había convertido en parte del problema. Las puertas de cristal del supermercado se abrieron automáticamente cuando Roberto y sus captores se acercaron. El aire frío de la noche golpeó el rostro del guardia, mezclándose con el olor a gasolina de los vehículos policiales que esperaban afuera. Las luces azules y rojas parpadeaban sin cesar, iluminando la fachada del centro comercial con un resplandor intermitente que hacía que todo pareciera irreal, como si estuviera ocurriendo en un sueño frente a ellos, a unos 20 metros de distancia. Roberto podía ver una línea de policías posicionados detrás de sus vehículos. Algunos sostenían armas largas, otros hablaban por radios, y todos tenían sus ojos fijos en las tres figuras que acababan de salir del edificio. En el centro de la formación, un hombre con chaleco antibalas y un megáfono en la mano observaba la escena con expresión seria. Quédense donde están, dijo la voz amplificada del megáfono. Suelten las armas y liberen al rehén. No tienen escapatoria. El intruso, que tenía el arma presionada contra la espalda de Roberto, apretó más fuerte, causando un dolor agudo que hizo que el guardia apretara los dientes. No vamos a soltar nada, gritó el intruso. Queremos un auto y una ruta de escape clara. Si no nos lo dan, le disparo. Roberto sentía el corazón latiendo en sus sienes. Podía percibir el nerviosismo del hombre detrás de él,
la forma en que su mano temblaba ligeramente, la respiración agitada, que le calentaba la nuca. Sabía que los hombres desesperados eran los más peligrosos, los más impredecibles. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y todo podía terminar en tragedia. El negociador policial, un hombre de unos 50 años, con experiencia en situaciones de crisis, bajó el megáfono y habló con sus colegas durante un momento. Luego volvió a levantar el dispositivo y dirigió su voz hacia los intrusos. Entendemos que están en una situación difícil, dijo con tono calmado y profesional. Queremos resolver esto de manera pacífica. Nadie tiene que salir lastimado esta noche. Roberto reconoció la táctica. El negociador estaba tratando de establecer comunicación, de crear un diálogo que pudiera eventualmente conducir